Esa semana, el 1 de octubre, comenzó el Sínodo de los Obispos ya en su fase final, ¿no? Y valga la pena acá decir 3 veces y hasta 4, porque esta ha sido la telenovela más larga eclesial que yo recuerdo. Algunos de ustedes, los que me siguen ya desde hace algún tiempo, recordarán que he estado en el Sínodo de los Obispos, en muchos sínodos, cubriendo primero para EWTN y estuve cubriendo para Catholic Vote todo el sínodo. Estuve en Roma y estuve cubriendo día a día. Esta última sesión del sínodo, digamos, ha producido tan poca energía, tan poco interés, que simplemente no valía la pena gastar dinero, pese a que estoy ahora en una iniciativa periodística mucho más interesante y mucho más promisoria, pero simplemente no valía la pena gastar dinero para estar un mes en Roma siguiendo lo que es básicamente un plomazo, ¿no? Es decir, algo que no tiene un contenido que realmente justifique cubrirlo. Y creo que, a diferencia del sínodo anterior, que estaba repleto de controversias, de discusiones sobre temas que no tenían nada que ver con el camino sinodal, el tratamiento de los homosexuales, la ordenación de mujeres, la legalización o aceptación por parte de la Iglesia de los matrimonios del mismo sexo y muchas cosas controvertidas más en esa línea. Finalmente, el Papa Francisco decidió que esos temas fueran tratados por unas comisiones que van a reportar durante el sínodo. Estas comisiones que han estado viendo ordenación diaconal de las mujeres, el tratamiento apostólico de la comunidad llamada LGBT, etcétera, van a ir reportando, van a ir informando. Pero el sínodo va a ser sobre la sinodalidad, y les digo que, hablando con un amigo que es en este momento delegado del sínodo, lo fue en la sesión pasada, lo es también en esta, me decía que si el sínodo anterior había tenido momentos, digamos, de cansancio y de aburrimiento, estando sentados todos en una mesa redonda y discutiendo temas, etcétera, este de acá se presentaba todavía más difícil, todavía no lo había comenzado, porque, digamos, el tema era, bueno, vamos a hablar del sínodo durante este sínodo. Es decir, es como si alguien dijera, mira, vamos a hablar de nosotros, vamos a sentarnos a hablar de nosotros, pero ojo, es cómo nos comunicamos nosotros. O sea, vamos a hablar sobre cómo hablar entre nosotros, porque no podemos tocar ningún tema controvertido, eso sale del tema. No podemos decir tú por qué tienes este hábito, tienes esta mala costumbre, tienes etcétera. No, eso no está dentro de la temática sinodal, no se va a abordar. Y obviamente esto hace que el camino, digamos, sinodal vaya a ser un camino bastante confuso, ¿no? Y creo que hay razones para pensar que efectivamente va a ser confuso o poco inspirador cuando el sínodo comenzó con un acto penitencial en la Basílica de San Pedro este 1 de octubre, ¿no? Fue el primer evento. Estuvo presidido por el Santo Padre, y esta fue una ceremonia que podríamos decir que fue una especie de liturgia de la palabra, digamos, más o menos adaptada, y donde la Iglesia iba a comenzar pidiendo perdón. Aquí explico algo, ¿no? En el jubileo del 2000, San Juan Pablo II también había dicho, la Iglesia tiene que pedir perdón por sus hijos, por cosas que sus hijos, no la Iglesia como institución divina, no la Iglesia como esposa de Cristo, no la Iglesia como cuerpo místico de Jesucristo, sino nosotros los hombres a lo largo de la historia, por todos los errores y defectos que hemos cometido, por todos los abusos, etc. En consecuencia, este pedir perdón nosotros como Iglesia, como miembros de la Iglesia, no está mal. No sé si tiene algún valor. No sé si alguien que se siente ofendido por las cosas de la Iglesia va a sentir de alguna forma un alivio porque la Iglesia ha pedido perdón, pero no está mal hacerlo, siempre y cuando sea un pedido de perdón sobre cosas reales sobre las cuales los hijos de la Iglesia han tenido una responsabilidad. Entonces,
El asunto es que en el libro de liturgia de la ceremonia esta de pedido de perdón y la ceremonia penitencial, se explica lo siguiente, ¿no? Seguidamente, la confesión de un número de pecados tendrá lugar. El objetivo no es denunciar el pecado de otros, sino reconocer nuestros propios pecados como miembros de esta asamblea y de todos aquellos que por omisión o acción nos hemos convertido en causa del sufrimiento y en responsables por el mal infligido contra los inocentes y los que no pueden defenderse. Quien quiera que exprese este pedido de perdón lo hará en el nombre de todos los bautizados. Y en particular, estos son los pecados que vamos a confesar. Y estos son los que confesaron el 1 de octubre. Dice, los pecados contra la paz, los pecados contra la creación, contra las poblaciones indígenas y contra los migrantes, el pecado del abuso, el pecado contra las mujeres, contra la familia y contra los jóvenes, el pecado de utilizar la doctrina como piedras que son arrojadas a otros, el pecado de la pobreza, el pecado contra la sinodalidad, ya sea la falta de escucha, la falta de comunión y la participación en el sínodo. Miren, hermanos, miren ustedes esta lista, ¿no? Primero, esta lista es lo que podríamos llamar una especie de sopa de lo que sobró en la heladera, en el refrigerador. Todo se ha mezclado aquí. La paz, la creación, las poblaciones indígenas, los migrantes, el abuso sexual, mujeres, familia, jóvenes, y este pecado curioso que es el utilizar la doctrina como piedras que son lanzadas. Es decir, esto tiene nombre propio, es todos aquellos que defienden la doctrina y que quieren presentarla como verdad. Para ellos, los organizadores del sínodo, estas son las piedras que son utilizadas para ser lanzadas, la doctrina. ¿Por qué no hay un pedido de perdón? Por la cantidad enorme de miembros de la iglesia que se avergüenza de predicar la verdad, incluyendo cardenales, obispos y sacerdotes, cuya misión es esa. ¿Por qué no se pide perdón por los abusos litúrgicos y por el hambre que se le hace pasar a los fieles católicos, por la falta de predicación, por la falta de expresión de devoción, por la falta de testimonio? ¿Por qué no se pide perdón al mundo por haberle dado la espalda en vez de revelar la verdad de Jesucristo para tratar de aparecerse como una ONG, como el mismo Papa Francisco ha denunciado? La iglesia no es una ONG. Entonces, si vas a hacer una liturgia penitencial, pide perdón por las cosas sobre las cuales realmente alguien se siente responsable de pedir perdón. Los pecados contra la paz, si estamos hablando de la guerra en el mundo, yo tengo poco que ver con esa guerra. No me siento culpable de lo que está pasando ahí. Soy una persona que tiene una forma de hablar acerba y eso puede contribuir contra la paz, digamos, la tranquilidad en algunas circunstancias. Sí, de esas pido perdón constantemente, me confieso, trato de cambiar, cambio. Pecados contra la creación o contra las poblaciones indígenas o los migrantes, no solamente no he cometido ninguno de esos, en algunos casos he contribuido a favor de ellos. Los pecados contra el abuso, ni los he cometido ni he sido acusado de hacerlos. Los pecados contra las mujeres, la familia y los jóvenes, si hay algo a lo que me he dedicado en mi vida, es precisamente a defenderlos. Curioso que no estén los no nacidos en la lista, ¿no? Los pecados de usar la doctrina como piedra para ser lanzada contra otros. Yo no sé qué cosa quiere decir eso. Probablemente yo sea el ejemplo último de quienes han escrito este pedido de perdón, el ejemplo, digamos, más extremo de los que utiliza la doctrina para lanzarla contra otros, porque la enseño, porque lo que explico, lo explico en base a la doctrina de la iglesia. Y lo explico en base a la doctrina de la iglesia porque es lo que nos ha dejado Jesucristo
como tesoro para la salvación del mundo. No porque quiero tirarle piedras a alguien para que se sienta mal. No porque quiero que alguien que piensa distinto o no conoce la verdad sufra conociéndola. Todo lo contrario. Entonces, y los pecados contra la sinodalidad, la falta de escucha, de comunión y participación, todos, probablemente lo he cometido, ¿no? Yo nunca he creído que este sínodo ha sido un sínodo significativo o relevante que ha traído algo a la iglesia. Creo que ha perdido y desgastado una cantidad enorme de energía. Creo que ha sido un desperdicio de recursos económicos, humanos, de tiempo, de personas. Y comparado con, lo he hecho además, ustedes saben, los que me siguen, lo he comparado con otros eventos como el Congreso Eucarístico norteamericano en Indianápolis, o sea, la ola de conversión que se ha producido ahí por la adoración eucarística, el Congreso Internacional Eucarístico en Quito, en Ecuador, el momento excepcional de conversión que fue, tienen infinitamente más frutos que el sínodo. Yo no veo, no he encontrado a nadie que me diga, ¿sabes qué? El sínodo me ha convertido, el sínodo me ha hecho mejor cristiano. En cambio he visto miles, no decenas, no cientos, miles de personas diciendo, estos congresos eucarísticos me han convertido, me han acercado al Señor. Entonces, si decir eso es un pecado contra la sinodalidad, entonces yo he cometido ese pecado, pero ¿saben qué? No me arrepiento, no lo considero pecado. Y este evento, en consecuencia, creo que es básicamente un tipo de evento concentrado en celebrar una ideología, no celebrar la fe. Y espero que no sea lo que marque el ritmo y el tono del sínodo, aunque en general les confieso que no soy particularmente optimista de los frutos de este sínodo. Incluso quienes están participando y fueron sus grandes alentadores, tampoco están mostrando el entusiasmo que tenían frente a la asamblea anterior. Son menos los periodistas que se han aparecido, son menos los que están yendo a la sala de prensa, lo sé por colegas que están allí, y si algo interesante o importante sucede, lo estaré comentando a través de mis puntos de vista, pero ciertamente no creo que amerite los comentarios frecuentes por algo que no tiene un norte claro a mi juicio y no va a tener un final que deje algo significativo para la vida de la iglesia. Que tengas un buen día.